Yo me di cuenta porque antes de ver geometría, lo que vamos a comprobar acá, tenemos que saber bien el tema algebraico. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver en este video geometría sin trigonometría. Un ángulo es el espacio que se forma entre dos líneas que se cortan, que pueden ser dos rectas, como acá. Todo esto sería el ángulo. De este lado también otro ángulo. La medida del ángulo la simbolizamos con una curvita y le solemos poner la letra griega. En este caso beta, en este caso podríamos ponerle gamma, por ejemplo epsilon. Esa apertura a partir de ese punto de toque puede ser también ángulos internos de un polígono. Y entonces, adentro del hexágono tenemos, por ejemplo, este ángulo beta. Puede haber otros ángulos, por supuesto. Si extendemos esta línea correspondiente a este lado, bueno, podríamos poner este ángulo tita. Es un ángulo que no está adentro del hexágono, por supuesto, pero para mostrarte otros ángulos. Un ángulo externo, por ejemplo, a ese polígono, podría ser este. Algunos puntitos importantes que tenés que saber, están los ángulos opuestos por el vértice. Este sería el vértice. El opuesto al alfa sería este. Esos ángulos son iguales. Esto ocurre mucho, ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo, llamémoslo gamma, también es opuesto por el vértice a este otro ángulo. Por lo tanto, es el mismo ángulo. Para darle una medida a los ángulos, se estableció 360 grados el ángulo recorrido por un giro completo, porque esto es como que estuviéramos girando a partir de un lado inicial hasta terminar en un lado terminal. 360 grados, entonces la mitad de eso sería 180, medio giro, y un cuarto de giro, 90 grados, se llama ángulo recto 90 grados y ángulo llano a los 180 grados. Las rectas tenemos que saber que pueden ser perpendiculares entre ellas. Son perpendiculares cuando el ángulo que forman es 90 grados, por ejemplo, la recta A y B son perpendiculares entre sí. Se suele poner este simbolito. Este otro simbolito, la recta A es perpendicular a la recta B y como hemos visto en funciones, cuando dos funciones lineales representadas gráficamente son rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes es -1. Las rectas también pueden ser paralelas, y eso es cuando el ángulo entre ellas es 0 grados. Entonces, por ejemplo, la recta B, la recta A son paralelas, el ángulo entre ellas es 0 grados. Este es el símbolo que solemos usar, las dos barras, una a continuación de la otra. Y a nivel función lineal, la pendiente de la recta es la misma para las dos rectas. Vamos a empezar a ver conceptos fundamentales. Llamamos perímetro a qué, te preguntaría antes. Mucha gente dice que perímetro es suma de lados. Eso es cuando tenemos un polígono o una figura que, por más que sea no del todo regular como esta, tiene lados. No es la suma de los lados, es la longitud del contorno de una figura plana que obviamente tiene que estar cerrada. Si la figura estuviera abierta, no tiene perímetro. Entonces, acá tenemos una circunferencia. La circunferencia tiene perímetro que se llama longitud de la circunferencia. Puede haber figuras planas y cerradas, por supuesto, pero que tengan partes curvas. Entonces, por ejemplo, esto tiene un perímetro, por más que no tenga exactamente lados. Obviamente, todos los que están arriba, todos estos, tienen un perímetro con tal que sea una figura plana cerrada. Tiene perímetro un país, sería la longitud del contorno de todas sus fronteras. Tiene perímetro una isla, por más que no sea un polígono. El perímetro es una medida en una dimensión. Por lo tanto, se va a medir en metros. Pero podría ocurrir que nosotros quisiéramos medir lo que hay adentro, como está, por ejemplo, acá, todo lo que está grisado, que pasa adentro de la figura plana, tener una medida de la superficie que abarca, y eso se llama área. Es la región del plano que una figura plana y cerrada abarca en su interior. Y por supuesto ahí estamos buscando una medida en dos dimensiones. Vamos a poner entonces dos dimensiones. Entonces, como son dos dimensiones, es metro hacia un lado y metro hacia el otro, metro cuadrado nos va a quedar. También es importantísimo saber qué es el volumen. Queremos tener alguna medida, alguna magnitud, el volumen es una magnitud, de qué porción del espacio tridimensional abarca un cuerpo. Puede ser una sustancia, la sustancia por lo general se difunde en el espacio y entonces va a abarcar un volumen. Puede ser un gas también se difunde, eso se mide en 3 dimensiones.
Por lo tanto, eso tiene unidades al cubo, de lo que vos uses, pero al cubo. Nosotros vamos a usar metro cúbico y acá tenemos dos cuerpos, un cilindro, un paralelepípedo recto y eso tiene volumen. Hay otra medida de volumen que solemos usar que se llama capacidad. La capacidad también es un volumen. Si esto fuese una botella, de hecho están las botellas para llevar agua fría, que por lo general hoy en día son cilindros casi exactos. El volumen del cuerpo son las paredes, el piso, la base y la tapa, en todo caso, de material. Es poco ese volumen. Pero adentro está hueco. Ese hueco es la capacidad, también medida en volumen, de contener algún tipo de sustancia. Es el volumen que puede contener, por eso se llama capacidad. También está la unidad litros para medir la capacidad y la equivalencia, fácil de recordar, es un litro, son 1000 centímetros cúbicos. Con esto, por supuesto, podemos convertirlo a metros si hiciera falta. También tenemos que saber qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana y cerrada. Los polígonos tienen perímetro. Esa figura plana y cerrada tiene una cantidad n de segmentos, se llaman lados del polígono. Esos lados van a unir puntos que se llaman vértices. Acá estoy marcando los vértices de este rombo. Y entonces tenemos los cuatro lados del rombo. Un lado, otro lado. Este es un polígono de tipo cuadrilátero, cuatro lados. Si queremos cerrar una figura plana cerrada, bueno, con dos lados no nos alcanza, el mínimo es 3. O sea que el triángulo es el primer polígono que podríamos formar. A partir de ahí, por supuesto, podemos seguir agregando lados. Y está, como dije recién, el cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados y así sucesivamente. Segmentos o lados que unen vértices. Un polígono es regular cuando todos sus lados y sus ángulos interiores son iguales. Un rombo no es un polígono regular. El polígono regular del tipo cuadrilátero tiene que tener además sus cuatro ángulos interiores iguales y eso se llama cuadrado. O sea, el rombo, por más que tenga sus cuatro lados iguales, pero no tiene sus cuatro ángulos iguales. Entonces no es un polígono regular. El pentágono regular, el hexágono regular y así sucesivamente. Una fórmula general para el polígono regular es perímetro por apotema sobre 2. Eso funciona en todos los polígonos regulares. Para eso tenemos que saber qué es el apotema. Es la distancia, y ponemos la menor distancia porque es la línea recta, desde el centro del polígono regular hasta cualquiera de sus lados. Entonces tomamos como ejemplo el cuadrado que tenemos dibujado ahí. Entonces, el centro hasta cualquiera de sus lados. Perfecto, entonces, por ejemplo, hasta este lado, bueno, la distancia es la menor distancia en línea recta, o sea, esta. Ese sería el apotema de un cuadrado. Es bastante evidente que el apotema de un cuadrado es el lado sobre 2. Bueno, entonces hablemos un poquito ahora de los triángulos. Es un polígono de 3 lados, ya lo sabemos. Ya sabemos también que tiene 3 vértices. Podríamos darle nombres también a los vértices. A, B y C va a tener 3 ángulos interiores. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Y tenemos que saber que la suma de los 3 ángulos interiores de todo triángulo, cualquiera sea, siempre son 180 grados, y recordemos que 180 grados es un ángulo llano, la mitad de un giro completo. El área de un triángulo, ya podemos ir recordándola, es la base por altura sobre 2. Y ahora te preguntaría, ¿cuál es la base de un triángulo? Yo tengo un triángulo, por ejemplo, así. ¿La base cuál es? La base es cualquier lado que yo quiera tomar como base. Puedo tomar, por ejemplo, este lado como base. No tiene que ser un lado que esté horizontal. En todo caso te lo giro. Acá está. Acá te puse el triángulo girado. Cualquiera de sus lados puede ser la base. Si tomamos este lado que pinté como la base, entonces la altura es la distancia desde el vértice opuesto hasta el lado que tomamos como base. Y la distancia siempre es la mínima longitud, o sea, la perpendicular. Si tomamos este lado como la base, entonces la altura va a ser esta, para este caso. Y el área va a ser la misma, pese a que tome este lado como base, o este lado como base, o este otro lado como base. El área va a seguir siendo la misma. Bueno, acá está más o menos escrito lo que dijimos. Uno de los 3 lados, cualquiera de ellos que quiera tomar. Distancia, perpendicular es un poquito redundante, pero en fin, para que te acuerdes que la distancia siempre es perpendicular porque es la mínima longitud. Esto ya lo dijimos. Y agregamos una propiedad de los triángulos, la suma de los ángulos suplementarios de los ángulos interiores de todo triángulo siempre suma 360 grados. Entonces, por ejemplo,
Ahí voy a dibujar gamma suplementario. Le voy a poner entonces sub, porque es el suplementario de gamma. Juntos suman 180 grados. Entonces, la suma de todos los suplementarios de todos los ángulos interiores, escrito acá, da siempre 360 grados. Clasificación de los triángulos por sus lados. Un triángulo es equilátero cuando todos sus lados son iguales. Le puse L, alguna letra le tenemos que poner, los tres lados son iguales. Eso va a causar que como los tres ángulos tienen que sumar 180 grados, los tres ángulos también van a ser iguales y van a ser, por lo tanto, 180 sobre 3, 60 grados. Triángulo isósceles se llama cuando tiene dos lados iguales, el otro no, por supuesto, si no sería equilátero. Eso va a causar que los ángulos opuestos a los lados que son iguales sean iguales también. Y un triángulo es escaleno cuando todos sus lados son distintos. Entonces, fíjate, A, B y C tienen que ser letras distintas, no le podemos poner la misma letra si los lados son distintos. Hay un tipo de triángulo especial que se llama triángulo rectángulo, es cuando tenemos un ángulo entre dos de sus lados, que es un ángulo recto. Eso causa que los otros dos ángulos, por ejemplo, si pongo alfa a este ángulo y por ejemplo pongo beta a este ángulo, que como este ya es 90 y los tres tienen que sumar 180, entonces la suma de los otros dos siempre va a ser 90, por supuesto. Cuando la suma de dos ángulos es 90 grados, se llaman ángulos complementarios. En todo triángulo rectángulo, entonces, los ángulos que no son el ángulo recto son complementarios. O sea que basta saber uno para poder hallar inmediatamente el otro, restándolo de 90 grados. Otra característica especial que tienen los triángulos rectángulos es que tienen nombres sus lados. El lado más grande, que es el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Ese va a ser el lado más grande. Los otros dos se llaman catetos, A y B, y pueden ser distintos o pueden ser iguales. O sea, supongamos que A y B son iguales, y eso va a ser un triángulo rectángulo que además es isósceles, porque tiene dos lados que son iguales. Y por supuesto, si esos dos lados son iguales, estos dos ángulos también van a ser iguales, y como su suma tiene que ser 90 grados, por lo tanto, estos dos ángulos van a ser de 45 grados. Los triángulos rectángulos, además, cumplen con una propiedad muy importante, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es válido, recordemos, pura y exclusivamente, atención, para los triángulos rectángulos, no para los demás triángulos. Pasemos ahora a los cuadriláteros, figuras planas cerradas de cuatro lados. Ya hablamos un poquito del cuadrado, todos tenemos una idea, el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, y aparte, como tiene sus cuatro ángulos iguales también, es el polígono regular de cuatro lados. El rombo tiene sus cuatro lados iguales, fíjate también, todos los lados valen A, pero no tiene los cuatro ángulos internos iguales, son distintos. Son distintos, pero son iguales de A2. El rombo tiene dos diagonales también, diagonal mayor y diagonal menor. El otro cuadrilátero muy conocido es el rectángulo. El rectángulo tiene ángulos interiores de 90 grados también, igual que el cuadrado, y tiene lados iguales 2 a 2. Lados opuestos son iguales. Le solemos llamar largo y ancho. En cuanto al trapecio, otro de los cuadriláteros típicos, ¿qué características le vemos ahí? Que tiene dos lados opuestos, paralelos, base mayor y base menor se llaman, y fíjate que están centrados. Si pusiéramos el centro de los dos lados, están centrados. Y después tienen lado 1 y lado 2 oblicuos, y ese lado 1 y lado 2 oblicuos van a terminar teniendo el mismo ángulo. Y la misma longitud también, por supuesto. Fíjate que si acá trazamos una recta, nos queda un rectángulo
Este rectángulo va a tener un lado base menor, o sea, B chiquita, y el otro lado es H. Entonces, esa área ya la tenemos. El área del trapecio, podríamos escribir, en principio, que va a ser la suma del área del rectángulo que está ahí, que es B por H. Y ahora hay que sumarle estas dos áreas, o sea, estos dos triangulitos, que son triángulos rectángulos, que son exactamente iguales, porque como están centrados los lados, este cateto va a ser igual a este cateto, las hipotenusas son iguales, y el cateto vertical es H. Entonces podríamos poner que esto es más 2 áreas de ese triángulo, y el área de ese triángulo va a ser este cateto, pero este cateto lo podemos hallar como base mayor menos base menor sobre 2, ¿verdad? Cada cateto vale eso. Y entonces, esa sería la base que tomamos del triángulo por altura. Y la altura se llama igual, altura. Y entonces base por altura sobre 2 es el área de cada triángulo, y son dos triángulos, acá está entonces. Ahora solamente hay que seguir operando. Nos conviene simplificar esto, nos queda el 2 como denominador común, nos conviene también dividir por 2 acá y multiplicar por 2 acá para fabricar un denominador común. Entonces, todo dividido 2, entonces queda 2 base por altura, y acá nos queda esto multiplicado por la altura, vamos a distribuirlo, base mayor por altura, menos base menor por altura. Este término es semejante con este término, lo podemos sumar, en todo caso restar. Entonces nos queda base mayor. Voy a factorear directamente la altura, nos va a quedar base mayor más base menor por altura sobre 2. Se pueden hallar algunas áreas simplemente por suma resta de áreas, en este caso un rectángulo y dos triángulos. Vamos con los siguientes polígonos, en este caso pentágono 5 lados, hexágono 6 lados. Pero vamos a ver solamente pentágono y hexágono regular. Fíjate entonces, todos los lados son iguales. Los polígonos regulares, además de tener apotema, no cualquier polígono tiene apotema, tienen que ser los polígonos regulares, además de tener apotema, también tienen radio. Se llama radio a la distancia desde el centro hasta cualquiera de sus vértices. Como el polígono es regular, ese va a ser lo mismo, por más que tome gráficamente cualquiera de los radios. La longitud me va a dar exactamente la misma. Entonces acá también longitud desde el centro hasta cualquiera de los vértices, en el hexágono regular. El hexágono regular tiene una propiedad, no la vamos a demostrar acá, pero te invito a que la demuestres. Esto sale por Pitágoras. El lado del hexágono regular es igual al radio. El lado es igual al radio. Entonces, este es el lado que es igual al radio, y este es otro radio. Entonces, esos tres lados que dibujé son iguales. Por lo tanto, acá tenemos un triángulo equilátero. Por lo tanto, el hexágono va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triángulos equiláteros internos. ¿Qué pasa con el pentágono regular? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5 triángulos internos que van a ser iguales, pero no van a ser equiláteros, porque acá no se cumple, solamente en el hexágono se cumple, que el radio es igual al lado. Por supuesto van a ser isósceles. Ahora veamos, acá tenemos el radio y acá tenemos también el radio.
O sea, estos triángulos van a ser isósceles los 5. Por supuesto, en todos los polígonos regulares se va a repetir que tienen n triángulos internos que van a ser como mínimo isósceles. En el caso del hexágono, van a ser equiláteros. Y al ser equiláteros, entonces también podemos decir que este ángulo es 60, este ángulo es 60, y este ángulo también es 60. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pentágono? Este ángulo, al ser los triángulos todos iguales, tiene que ser igual a este ángulo, y a este, y a este, y a este. Son 5 ángulos, o sea, 5 triángulos internos. Por lo tanto, ¿cuánto van a valer? Un giro completo. Y eso da 72 grados. Por supuesto, esto ocurre en todos los polígonos regulares. Hablemos de una circunferencia. Una circunferencia es la línea o figura plana cerrada que se forma si trazamos todos los puntos que equidistan una distancia r, radio, de un centro. La circunferencia es solamente esa línea, no es lo que está dentro. Si tomamos todo lo que está dentro, se llama círculo. Un círculo tiene área, una circunferencia tiene longitud o perímetro. En fin, si los confundimos no es tan grave, pero una se llama circunferencia, el otro se llama círculo. La distancia, que también pasa por el centro, entre puntos opuestos, se llama diámetro. Y el diámetro es el doble del radio. Evidentemente, acá hay un radio, geométricamente podemos dibujar infinitos radios, pero el radio es la longitud. Si este radio lo extendemos y ponemos el otro radio análogo del otro lado, geométricamente, eso va a ser un diámetro. Entonces, diámetro vale 2 radios. La circunferencia obviamente no tiene lados. Es una curva que tiene la misma curvatura siempre y abarca un giro de 360 grados. Se llama tangente a la circunferencia a una línea o segmento o recta o semirrecta que toca en un punto a la circunferencia. Se llama secante a una línea que corta 2 puntos de la circunferencia, por ejemplo esta. Se llama cuerda a una línea interna que toca, pero adentro de la circunferencia, 2 puntos de la circunferencia. Se llama arco de circunferencia a esto. Es una porción de la circunferencia que va a abarcar, por supuesto, un ángulo. Podríamos poner acá que esto abarca un ángulo. Si el arco de circunferencia es un giro completo, tenemos la circunferencia completa. Cuando es la mitad de la circunferencia, se llama semicircunferencia y abarca, por supuesto, 180 grados. Esto es 180 grados. La longitud de la circunferencia es o pi por diámetro, si reemplazamos el diámetro, 2pi por radio. Hablemos ahora de un círculo. Un círculo tiene 2 dimensiones. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, o si reemplazamos el diámetro, radio es diámetro sobre 2. Entonces, radio al cuadrado es diámetro sobre 2 al cuadrado. Por lo tanto, nos queda diámetro al cuadrado sobre 4, acá está. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, otra expresión para el área del círculo. Se llama sector circular a una porción de un círculo, acá está, sombreada, una porción de un círculo que abarca un ángulo alfa, ponele. Puedes ponerle beta, otro lo que quieras. Esto se puede sacar por regla de 3, sin ningún problema, y acá estaría. Pi por radio al cuadrado es el área completa. Por la proporción, alfa sobre 360, entonces obtenemos la porción del círculo que corresponde al sector circular. Y vamos con un ejemplo. Acá nos piden de un hexágono regular que tiene estos 3 puntos, nos marcan que son centros de circunferencia, fíjate, centro de circunferencia, centro de circunferencia, centro de circunferencia. Ahí está el polígono, entonces, hexágono regular. Y como es regular, todos sus lados son iguales. Entonces, esto es un lado, si querés, L. Acá tenemos el otro lado, L. Los 6 lados
Y vayamos recordando que el radio, y el radio era desde el centro hasta cualquiera de los vértices, el radio es igual al lado. Acá podríamos poner radio, pero también podríamos poner lado, porque es lo mismo radio que lado en este caso. Y fíjate que acá dice R, no confundir con radio, ¿no? Acá dice 4 centímetros. Nos están dando información gráfica, no está escrita acá. Eso hay que verlo. Esos 4 centímetros es este lado, vale decir, entonces podríamos empezar a escribir lado, y ya que estamos, pongamos que es igual a radio, 4 centímetros. ¿Podríamos ponerle 4 para abreviar? ¿No poner los centímetros? Sí. Eso es válido siempre que trabajemos todo en centímetros. Si mezclamos, no. Tenemos que poner todo en centímetros. Por supuesto, el resultado hay que ponerlo con las unidades, no se puede dejar sin las unidades. Otra cosa muy importante que nos piden acá nos piden el área, pero el área exacta nos piden. Hallar el área exacta. Exacta quiere decir no hacer cuentas, o sea, el pi no meterlo en una cuenta. El raíz de 3 no meterlo en una cuenta. Entonces ahí está el resultado exacto. Si lo metemos en una cuenta, no nos va a dar el resultado exacto. Eso quiere decir que no hagas calculitos intermedios ni con raíz de nada, ni con el pi. Lo que nos piden entonces, ya hecho el análisis previo de la información, que nos dan tanto en palabras como gráfica, el área de la figura sombreada. Ahí tenemos que hacer una resta de áreas. El área de la figura sombreada, S sombreada, es el área del hexágono regular menos 3 áreas de 3 semicírculos. Porque acá tenemos 3 semicírculos que son iguales. Entonces le restamos eso al área del hexágono regular. El área del hexágono regular lo podemos escribir como perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es muy fácil porque es un hexágono regular, o sea, 6 lados. El apotema no lo tenemos que hallarlo. Y estas 3 áreas tenemos todos los datos, vamos a hallarlas. Hagamos primero el apotema. Cateto al cuadrado. El otro cateto al cuadrado, que es el apotema, o sea, lo que está en azul. Eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ya tenemos planteado solamente que despejar el apotema. Entonces dejamos el apotema de este lado. Y del otro lado, le voy a poner acá un 4 sobre 4 menos el lado cuadrado sobre 4. Entonces, apotema al cuadrado. Y fíjate que acá tenemos 4 cuartos menos un cuarto. Porque ahí dice nada, o sea, un cuarto. Si a 4 cuartos le restamos un cuarto, nos quedan 3 cuartos. Y entonces ahora, por supuesto, para hallar el apotema, hay que hacer raíz cuadrada en ambos miembros. Como sabemos, a la izquierda va a quedar módulo, pero no me interesa, porque eso va a causar que vamos a tener dos resultados, un apotema positivo y un apotema negativo. Entonces voy a descartar directamente eso y voy a hacer el más raíz cuadrada, el menos raíz cuadrada no me interesa. Esto se llama condiciones del problema. Descarto valores que la matemática me da como resultado, pero que el problema no lo permite. O sea, no hay un lado negativo, no hay un segmento negativo, no hay un radio, no hay un apotema negativo. Bien, ya tenemos el apotema entonces. Ahora ya podemos escribir nuestra área sombreada, lo que nos pide el problema, ¿verdad? Eso va a ser el área del hexágono regular, o sea, perímetro. Voy a poner entonces 6 lados.
por el apotema sobre 2, voy a poner sobre 2 acá, y el apotema de raíz de 3. Acá conviene revisar, ¿esto tiene unidades de área? Y sí, porque el lado al cuadrado está correcto, tiene unidades de área. Eso nos viene bien para ver si quizás no cometimos algún error. Esto es menos 3 áreas de los 3 semicírculos. Entonces, semicírculo, voy a poner pi por radio al cuadrado sobre 2, pero voy a poner el lado, y el lado es el diámetro. Entonces, diámetro al cuadrado sobre 4 es lado al cuadrado sobre 4, pero son semicírculos. Entonces, son 3 semicírculos. Ahí está. Acá ya está todo armado, simplemente hay que operar un poquito y simplificar todo eso. En fin, esto queda 6 cuartos. 6 cuartos es 3 medios. Y el lado al cuadrado, o sea, acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado. El lado vale 4, entonces voy a poner 16. No sería necesario poner centímetro y centímetro al cuadrado cuando estamos trabajando con las mismas unidades siempre. Mezclar unidades no, pero si vamos a trabajar todo en centímetros, es lícito no poner las unidades, pero hay que ponerlas en el resultado. Eso sí, por supuesto, el resultado no puede faltar las unidades correctas. Menos 3. Ahí prácticamente ya estamos. A ver, voy a seguir por acá. Entonces, 16 sobre 2,8 por 3, 24. 24 raíz de 3. Y acá tenemos 2 por 4, 8. Y arriba dice 16. O sea, 16 sobre 8, 2. 2 por 3, 6. 6 pi. Por supuesto, en el resultado tiene que estar las unidades. Bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, ya está acá el resultado con las unidades. En este problema nos piden de nuevo el área exacta de la zona sombreada. Y nos dan una relación entre los ángulos alfa y beta y nos dan el radio del círculo. Bien, entonces el área de la zona sombreada, voy a escribir área zona sombreada va a ser igual a 1, 2, 3, 4 áreas del sector circular abarcado por el ángulo beta, ¿verdad? Sector circular. Podemos escribir esto, quiero aclarar, porque ya hemos estudiado sector circular. No tenés que adivinar ahora qué es un sector circular ni ponerte a investigar. Lo importante es primero estudiar los conceptos para después usarlos. Acá siempre vemos ejemplos de aplicación de conceptos que ya vimos. No tendría sentido tenerte a vos investigando cómo se calculan estas áreas. Eso es un sector circular, que ya sabemos que el área es, voy a poner acá, 4 veces pi por radio al cuadrado, y la proporción que tenemos que hacer es beta sobre 360. Pero no tenemos beta. Tenemos una relación entre alfa y beta, tampoco tenemos alfa. Entonces algunos dirán, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos ni beta ni alfa. Bueno, traje este problema específicamente porque acá ocurre que hay gente que mira la información que está acá, pero no mira la información que está acá. ¿Qué información nos dan ahí que podemos escribir tipo ecuación que nos permitirá hallar alfa y beta también? Te doy 5 segundos. ¿Cómo te fue? La información que está graficada ahí es que alfa y beta son ángulos complementarios. Entonces se puede escribir esto. Trabajemos con eso entonces, porque eso nos va a permitir hallar alfa y beta y resolver el problema también, por supuesto. Entonces, área de la zona sombreada
4. Vamos a dejar el beta. ¿Y qué tal abajo? Que dice 360, pero 360 es 4 por 90. Perfecto, entonces voy a poner 4 por 90, pero en vez de 90 pongo alfa más beta. Ahí hemos avanzado un pasito. Por supuesto, 4 sobre 4 es 1 y el 1 podemos no ponerlo. Continuamos entonces. Pi por radio cuadrado. Y entonces ahora va a quedar, abajo va a quedar alfa. Pero alfa lo podemos reemplazar por esto que está acá en términos de beta. Más beta mismo, que dice ahí. Y acá voy a agregar, para hacer esa suma, para que me queden tercios también, multiplico por 3 tercios, así tengo el denominador común ya armado en un pasito. Beta entonces de nuevo. Y acá tengo 2 tercios de beta, 3 tercios de beta. 2 más 3, 5 tercios de beta. Entonces puedo poner el 5 acá y el 3 acá. Y esto es lo que no sé si te habías dado cuenta, que era lo que estábamos haciendo. Ya está. No hacía falta en realidad calcular ni alfa ni beta. Esta sería una manera de no perder tiempo en hacer esos cálculos. Entonces, ahora ya podemos reemplazar porque simplemente hay que hacer la cuenta. Pi por radio al cuadrado es 100. Si trabajamos todo en centímetros, es lícito no poner las unidades en los cálculos intermedios, pero sí tiene que estar en el resultado final. Hay un pequeño riesgo de no poner las unidades, que nos hayamos equivocado en algo y entonces, si nos equivocamos, nos van a dar unidades raras. O sea, va a estar en centímetros o en centímetro cúbico. Está ese riesgo. Pero en fin. Entonces queda 3 quintos. Bueno, esa cuenta da 60 pi. Y por supuesto, acá no pueden faltar las unidades. Ahí estaría entonces el área de la zona sombreada. Exacta. Vamos ahora con un círculo que tiene 20 centímetros de radio. Si me sale, intentaremos. ¿En cuánto deberá disminuirse? Cambiemos de color. Su radio para que el área disminuya en 76 pi centímetros cuadrados. Bueno, entonces esto va a quedar así. Podríamos llamarle radio final y podríamos llamarle radio inicial. El problema nos dice que toda esta área la diferencia de áreas es 76 pi centímetro cuadrado. O sea, el área inicial menos el área final, el área inicial menos el área final, tenemos que poder escribir las cosas que nos dicen en los términos de la materia que estamos estudiando, ¿verdad? Esto sería escribir el dato que nos dan del área en palabras en los términos que nos sirvan para resolver. ¿En cuánto deberá disminuirse su radio? Hay que escribir de alguna manera ese delta radio.
tenemos que usar escribirlo y meterlo en alguna ecuación. O en todo caso, el radio final, porque el radio inicial ya lo tenemos, que es 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, esto podríamos agregarlo acá también. Siempre es bueno hacerse un dibujito, un esquemita, que se llama traducir. El resultado de la traducción es una representación del problema en términos geométricos matemáticos. ¿Qué escribimos ahora entonces? Bueno, esa diferencia de áreas es el área inicial, va a ser pi por el radio inicial, que ya sabemos que es 20, al cuadrado, menos pi por el radio final, también al cuadrado. Y eso me tiene que dar 76 pi. Acá podemos hacer una simplificación, a ver qué te parece, por sí o por no. Esa simplificación, ¿está bien o está mal porque simplifiqué 2 veces? Te doy 5 segundos. Eso está bien hecho porque yo acá lo que podría haber hecho era factorear el pi y escribir radio 1, inicial, perdón, al cuadrado, menos radio final al cuadrado. Bueno, no lo hice, entonces taché directamente. Taché en 2 lugares, pero en realidad es un lugar, pues estoy factoreando correctamente y estoy dividiendo por pi miembro a miembro. Es correcto, estaba bien lo que habíamos hecho. Entonces ahora nos queda, fíjate, el radio inicial que es 20, ya lo sabemos. Esto es un número, una única incógnita, entonces radio final. Despejémoslo entonces. Entonces podemos escribir radio inicial al cuadrado menos 76 radio final al cuadrado. Acá, por supuesto, esto es raíz cuadrada miembro a miembro, ninguna duda de eso, pero no me va a interesar cuando me quede módulo, acá me va a quedar módulo del radio, pero no me va a interesar el valor negativo. Entonces directamente voy a poner el valor positivo. El radio va a ser el más la raíz que está acá. El menos lo descarto por condiciones del problema, se llama eso. Entonces, radio inicial al cuadrado es 20 al cuadrado 400. Menos 76. Y eso da 18. Pero cuidado, que el problema nos pide el radio final, nos pregunta en cuánto deberá disminuirse. Entonces la respuesta no es el radio final 18, la respuesta es el radio deberá disminuirse en 2 centímetros. Acá cabe una pregunta antes de irnos del problema. Vamos a borrar. La pregunta que te haría es, si yo tengo un radio y el radio lo aumento 10%, entonces la pregunta es, la consecuencia de esto, ¿será que el área también aumenta un 10%? ¿Qué te parece? O sea, hay una proporcionalidad. Si aumenta el radio, el área aumenta en igual proporción. Si baja, baja en igual proporción. ¿Cómo lo podríamos contestar que no sea palpitómetro, ni masomenómetro, ni magia? El área, ¿cómo depende del radio? El área es pi por radio al cuadrado. Supongamos que al radio lo graficamos y al área también. Nosotros ya sabemos funciones. Entonces eso es una función cuadrática afectada por un coeficiente pi. Entonces esto va a ser así.
y va a ir aumentando cuadráticamente, ¿verdad? Entonces, si el radio varía, por ejemplo, vamos a poner que el radio varía, qué sé yo, 2, y el área varía, ¿cuánto? Pi por 4, ¿verdad? Ahora supongamos que yo voy a duplicar el radio. El radio ahora es 4. ¿Se duplica el área? Nos queda claro ahora que no. Podemos incluso calcularla. 4 al cuadrado 16, 16 pi. O sea que el área no es proporcional con el radio, no varía en forma proporcional. Acá varió el doble y acá ¿cuánto varió? El cuádruple, porque de acá hasta acá es 4 veces. Entonces, esto la respuesta es no, porque no varían en forma proporcional. Nosotros hemos visto a qué llamamos una variación proporcional. Debería poder ponerse que una variable y, en este caso el área, proporcional se pone así, directamente proporcional a otra variable x, ¿verdad? Y esto redundaría en poder escribir una ecuación lineal, una constante de proporcionalidad por la otra magnitud. Entonces, el área responde a esto, a una proporcionalidad con el radio, no, responde al cuadrado del radio. Nosotros podríamos haber escrito, por ejemplo, área, si cambiamos la variable, radio cuadrado, podríamos haber puesto pi por z con z igual a radio cuadrado. Y acá tenemos que el área varía en forma proporcional al cuadrado del radio, o sea, z, no al radio. Entonces, lo que varía el radio, el área no varía en forma proporcional. Pasemos ahora a hablar del espacio. Nuestro espacio tridimensional, después vas a ver las coordenadas cartesianas, x y z, perna derecha, y hasta ahí llega lo que podemos representar geométricamente en este universo tridimensional porque tiene 3 dimensiones. En el espacio tridimensional puede haber cuerpos, por ejemplo, un cubo. El cubo es el cuerpo elemental que tiene todos sus lados, o aristas, también se llaman, iguales. Largo, ancho, alto, todo vale A. Y entonces esto va a tener un volumen que va a ser arista al cubo, o lado al cubo, como prefieras. Y esa va a ser la porción del espacio que abarca ese cuerpo. Se llama diagonal también, te lo muestro de paso, a la distancia entre un vértice de la base al vértice opuesto de la tapa, que no es lo mismo que esta diagonal, que es la diagonal de una cara. Y un cubo tiene 6 caras que son exactamente iguales. Base, tapa y 4 caras laterales son 6. Se llama paralelepípedo rectangular a un cuerpo que tiene todos sus lados rectos, pero prevalecen los rectángulos, especialmente en la parte que va subiendo, llamémoslo así en forma casera. Subiendo, entonces por eso ponemos altura, sigue estando el diámetro, de forma cruzada, la base y la tapa tienen que ser iguales, largo y ancho, A y B, arriba tiene que ser igual, paralelepípedo rectangular y recto. ¿Podríamos hallar el volumen de este paralelepípedo? Sí, porque es muy fácil. Es el área de la base multiplicado por la altura. Y el área de la base es A por B. O sea, esto va a ser A por B por H, el volumen. Hay algunos que los podemos sacar, pensando un poquito. Otros no. Por ejemplo, un cono. Más adelante va a aparecer el cono. Eso hay que trabajarlo. No lo vemos acá. Se encuentra por análisis matemático el volumen de un cono. Pero hasta ahora los que estamos viendo los podemos pensar un poquito nosotros. Un cilindro, entonces, es una base circular que va subiendo en forma completamente vertical, por eso decimos altura. Y tiene el mismo radio, porque es el mismo círculo, tanto en la base como en la tapa.
Y podemos hallar, pensando un poquito, cuál es el volumen. El volumen del cilindro va a ser el área de la base por la altura, y la base es pi por radio al cuadrado por la altura. Una esfera ya es distinto, ya simplemente pensándolo no lo podemos hallar. Acá tendrás que acordarte el volumen de la esfera, 4/3 de pi por radio al cubo. Una cosa que tenemos que saber de los cuerpos es que aparte de volumen, también tienen área. Por ejemplo, un cubo, podemos tener el área lateral de un cubo, es 4 veces arista al cuadrado, ¿verdad? Y el área total, porque así es como se expresa, hay cuerpos que tienen área lateral, área de la base, área de la tapa y área total. El área total es 6 arista al cuadrado. Lo mismo acá en este paralelepípedo, podemos hallar un área de la base que es A por B, un área de la tapa que también es A por B, y las áreas laterales para conformar el área lateral o el área total. Lo mismo acá, el área lateral va a ser el desenvolvimiento de esta circunferencia que va a tener como longitud 2 pi radio. Y eso va a ser la base de un rectángulo. Entonces 2 pi por radio por altura va a ser el área lateral del cilindro. Una esfera no tiene área lateral, pero sí tiene área exterior, se llama en la esfera. Área exterior, que es 4 pi radio al cuadrado. Y esta sí hay que acordársela. Pregunto entonces, ¿los cuerpos tendrán perímetro? No, los cuerpos no tienen perímetro, porque perímetro tienen las figuras planas y cerradas. A lo sumo que nosotros tracemos un plano que atraviese, bueno, acá va a haber una parte que va a formar una figura plana, posiblemente sea un trapecio, no sé, con el ángulo que puse o no. Si el plano que atraviesa fuese exactamente horizontal, y acá sí, definitivamente va a quedar, atravesando ahí, lo que va a quedar es exactamente esto. Este rectángulo sí tiene perímetro, pero el cuerpo en sí mismo no tiene perímetro. Por supuesto, las sustancias, los gases, los líquidos, también tienen volumen. Solamente podemos hallar el volumen de una sustancia cuando la tenemos adentro de un recipiente. Nos dan un silo que guarda maíz y tiene la forma de un cilindro circular, recto, recto quiere decir sube en forma recta, y el cilindro es esto. Vamos a dibujarlo porque ahí está en un corte, ¿no? Vamos a dibujarlo en perspectiva. Ahí está el cilindro que es la base del silo. Y arriba una semiesfera que tiene el mismo diámetro. La semiesfera sería más o menos esto, con exactamente el mismo radio. Entonces el volumen del cilindro más el de la semiesfera es el volumen del silo. El cilindro tiene como volumen pi por radio al cuadrado, o sea la base, por la altura, más. Y la semiesfera es la mitad del volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi radio al cubo. El radio es el mismo, podemos suponer que encastran perfectamente. Y también estamos suponiendo acá que el volumen del silo es su capacidad también. Vamos a suponer que las paredes son prácticamente ínfimas y el volumen es su capacidad. Y la altura total es 20 metros, cuidado que es la altura total, no es la altura del cilindro,
La altura del cilindro sería hasta acá. Y nos dan el volumen, 1377 pi metros cúbicos de maíz. Ese vamos a asemejar que es el volumen total del silo. La capacidad es el volumen. Allá era el radio del cilindro. Y fíjate que acá, al radio del cilindro, le pusieron X. También es el radio del silo, ¿no? Vamos a respetar esa letra. Acá nosotros le pusimos radio. Y le vamos a poner X. Entonces, voy a escribir el volumen del silo. Pi por radio al cuadrado. Pero voy a respetar que le pusieron X. No haría falta que diga X en lugar de R. Yo me di cuenta por qué. Me di cuenta por qué está puesto así. Pero no haría falta. Radio al cuadrado por H. Pero H es 20 menos X. Más un medio. Esto podríamos simplificar. Acá 2/3 de pi por radio al cubo. El radio al cubo es X al cubo. Ahí está el volumen del silo. Y acá podríamos hacer algo que ya vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa si yo simplifico así? Todos los pi. ¿Esto está bien o está mal? Como ya vimos, eso está bien, porque es lo mismo que haber factoreado. Entonces fíjate que acá quedó una ecuación en X. Y X es justamente la incógnita. 20x cuadrado menos x al cubo, me va a quedar ahí, más 2/3 de x al cubo, lo escribo así, y entonces multiplicando por 3 miembro a miembro, nos queda 60, y acá es donde realmente nos interesaba el multiplicar por 3, porque esto queda 2. Tres por 1377. Y fíjate lo que quedó ahí, una ecuación de tercer grado que podemos resolver, y justo la incógnita x es lo que nos pide el problema. Entonces veamos. X cubo está 2 veces, entonces esto va a ser menos x cubo más 60x cuadrado y traemos el 4131 al primer miembro para que nos quede la ecuación y así poder trabajarla. Lo que hemos visto hasta ahora en este curso es teorema de Gauss. La única herramienta que tenemos en este curso es teorema de Gauss. No habría problema si vos tenés otra herramienta que te da el resultado directo. Entonces acá hay que aplicar Gauss. La primera condición ya está dada, que tiene que tener todos los coeficientes enteros. Los tiene. Segunda característica que debe tener, no puede ser cero el término independiente. Tampoco es cero, entonces podemos aplicar teorema de Gauss. Entonces veamos.
los divisores del término independiente, más menos 1, es un número impar, el 2 no va, el 3 sí va, el 6 no va, el 9. Bueno, y dejemos ahí. Divisores del término independiente, que es menos 1, más menos 1. Por lo tanto, las posibles raíces es el cociente de A sobre B. Entonces, acá tenemos una ecuación de tercer grado que ocurre lo que ocurre habitualmente. Los números son pesados, Gauss es muy laborioso, lleva tiempo e incluso nos podríamos equivocar. Entonces, lo conveniente acá, incluso recomendable, yo diría, hallemos una sola raíz. Con eso nos alcanza, porque dividimos por Ruffini, nos queda una ecuación de segundo grado, y ahí ya resolvemos por fórmula. Entonces, las posibles raíces y recordemos que nos alcanza con hallar una, menos x al cubo, esto me dará 0. Bien, acá yo diría, si probamos el 1 o el menos 1, el 1 no va a lograr números tan altos como para compensarse con el 4131. El 1 seguro que no. Probemos el menos 1, va a ocurrir lo mismo. O sea, por más altos que sean estos dos números, 60 por 1, no hay manera de que esto llegue a ser 4131. Entonces el 1 no va, el 3 quizás, y bueno, veamos, esto es menos 3 al cubo 27 y tampoco va a dar, porque fíjate que esto es más 3 al cuadrado 9, 9 por 6 54, o sea 540, tampoco va a llegar. Con el menos 3 va a pasar lo mismo. Por más intercambios de signos que podamos lograr acá, no se va a compensar. Probamos con el 9 entonces. Y me sirve el número positivo, porque x tiene que ser positivo. Entonces, menos 9 al cubo, 729, más 60 por 9 al cuadrado, 81, menos el 4131, no lo escribo para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, menos, y esto sí da 0. Entonces, ya encontramos una raíz. Por lo tanto, nos conviene ahora dividir por Ruffini. Hagamos eso. Y entonces, dividiendo por Ruffini, tenemos menos x cubo, menos 1, 60x cuadrado, 60. X no está, 0 y 4131. Entonces dividimos por x menos 9, por lo tanto ponemos 9. Menos 1, menos 9,
60 menos 9, entonces 51. 9 por 51, 459. La suma da 459. Y 459 por 9 otra vez, gracias a Dios, da 4131. Porque si no, algo estaría mal, porque esto tiene que dar 0. Y acá ya tenemos la ecuación de segundo grado, menos x al cuadrado, (51x) (459), que es lo que tenemos que factorear, o haya las raíces, como quiera llamar. Y esto sale por un procedimiento totalmente analítico, que no es exploratorio. O sea, las raíces van a ser menos b, 51, menos b, más menos, b cuadrado, 2601. Voy a poner, para escribir menos 51 al cuadrado, menos, o sea, más 4, 459. 4 por 459. Y esto es más, sobre menos 2. Esa cuadrática que estamos resolviendo, no la voy a seguir detalle por detalle para no perder tiempo. Vamos a encontrar que x vale, aparte del 9, que ya habíamos hallado por teorema de Gauss, por cuadrática, hemos hallado, resolviendo todo eso que estaba ahí, los dos valores van a dar 58,81, uno de ellos, y el otro va a dar menos. Entonces, esto por cuadrática. Esto por Gauss. En realidad esto fue cuadrática más Ruffin. Bueno, entonces yo preguntaría, ¿la solución al problema cuál es? ¿Son las tres? Bueno, tenemos que analizar siempre, cuando escribimos ecuaciones, ¿qué es lo que hacemos, por lo general? Las condiciones de existencia. Primer punto. Segundo punto, resolvemos. Tercer punto, combinamos ambas cosas. Y entonces, esta resolución es preliminar en realidad. Esta sería la solución definitiva, luego de filtrar por las condiciones de existencia, ¿verdad? Acá agregamos una cosita más, porque fíjate, este número se nos podría pasar que es un número correcto para el radio, pero fíjate que el cielo vale 20 en total, la altura total es 20, o sea, no puede el radio, que es este cachito, ser mayor a 20. Eso se llama condiciones del problema. Condiciones del problema. Son condiciones del mundo real, no de las ecuaciones. Acá nos dice, por ejemplo, que no puede dar mayor a 20, por lo tanto este resultado es inválido. Las ecuaciones me lo dan. Cumple las condiciones de existencia las ecuaciones, pero no cumple las condiciones del problema.
esto va a ser la verdadera solución del problema, chequeado por las condiciones del problema. Número negativo, obviamente no puede haber un radio negativo, este tampoco. Por lo tanto, la única solución es esta. Conclusiones entonces. Primera conclusión, lo que acabamos de ver. Ojo las condiciones del problema, no metas como resultado lo que hallaste de las ecuaciones o inecuaciones. Segunda conclusión, importante me parece también decir que antes de ver geometría, lo que vamos a comprobar acá, tenemos que saber bien el tema algebraico. Porque si no sabemos Gauss, si no sabemos cuadrática, si no sabemos Ruffini, polinomios, etcétera, etcétera, no podemos ir a geometría de entrada. Geometría tiene que ir después de la parte algebraica. Y tercera conclusión, hay que ganar en suficiencia, autonomía, velocidad, confianza, como para poder resolver problemas como este, que hemos trabajado bastante. Cualquier signito, cualquier cosita, podría redundar en un error. Continuamos entonces trabajando en 3 dimensiones con cuerpos, pero que no son cuerpos tan fáciles de ver ni entender y tenemos que conocerlos primero hasta por sus nombres y sus dibujitos. Más o menos todos sabemos lo que es un cono, el cono del helado, un sombrero en cono, en fin. Pero por ahí no sabemos que esto se llama generatriz, es lo mismo desde cualquier lado, esa distancia, generatriz, altura del cono, obviamente, eso sí, y radio, que es el radio de la parte que es una circunferencia. O sea, el cono es una circunferencia que sube verticalmente y que tiene ahí formado, fíjate que acá hay un triángulo rectángulo, o sea, la generatriz con la altura con el radio forman un triángulo rectángulo. Por supuesto tiene área y tiene volumen. Tiene área lateral, tiene área de la base, tiene área total y tiene volumen. Bueno, estos tenés que leerlos de algún lado, pues no está al alcance sin análisis matemático poder hallar el área ni el volumen. Tronco de cono es cuando serruchamos el cono y entonces nos queda el tronco de cono. Va a tener 2 radios, un radio mayor de la base y un radio menor, que fue donde serruchamos, una altura por supuesto y una generatriz también. Pero cuidado que acá ya no es un triángulo rectángulo, acá habría un trapezoide, o sea, un trapecio irregular, o un cuadrilátero, como lo quieras llamar. El tetraedro regular, fíjate que tetra quiere decir 4, irregular quiere decir tiene cositas que son iguales. Bueno, ¿qué es lo que es igual acá? Los triángulos. Estos son un triángulo acá, un triángulo acá, que comparte ahí, van 2. Otro triángulo acá, van 3. Y el triángulo de atrás, que vamos a ver si logramos que no nos quede feo, el triángulo de atrás sería este. Y ahí están los 4 triángulos que son todos iguales, por eso dice A, que es la arista. Bueno, también hay que leer y aprenderse área y volumen. La pirámide de base cuadrada, evidentemente es una pirámide, todos sabemos lo que es, sube verticalmente y la base es un cuadrado de lado L. Tiene 2 alturas que la costumbre es llamarlo h por altura de la pirámide y h' lo que sería a partir de uno de los lados de la base hasta el vértice superior altura prima. Y después las fórmulas están en función de h, h' y todo eso. También te agrego, vos por supuesto podés buscar y encontrar cosas mucho más piolas que esto, compran informar de dónde lo saqué, una clasificación que me pareció interesante, prismas, tiene todas partes rectas, fíjate. No hay ninguna curva y suben verticalmente también. Pirámides, todos tenemos una idea, pero dependiendo de la forma de la base, base cuadrada, base pentagonal, base triangular.
Cilindros también, todos tenemos una idea de lo que es un cilindro. Un alambre es un cilindro, por ejemplo. Es un cilindro que tiene muy chiquito el radio comparado con la longitud. Un alambre, un tubo de iluminación también se puede asemejar a un cilindro. Acá tendríamos, por ejemplo, los conos, distintas formas de conos, pero básicamente es lo mismo, una base circular y sube verticalmente, y tres tipos de esferas que simplemente nos cambiaron los tamaños, pero es lo mismo. Y vamos a otro ejemplo, ahora con un cilindro. Por si no lo sabés, esto se llama tanque australiano, se usa en el campo, básicamente para juntar agua de lluvia sin hacer nada. Ahí se llena de agua de lluvia y eso se suele usar, por supuesto, para riego, no para tomar. Y nos dicen que la tercera parte del radio es la altura. Entonces escribamos, altura es la tercera parte del radio, y que si se llena hasta los 2/3, aún caben 18,84. El tanque australiano es un cilindro especial que tiene un radio muy grande comparado con la altura. Bueno, y tenemos que trabajar con los datos, a ver qué podemos escribir donde nos aparezca la altura, que es la incógnita, adentro de alguna ecuación que después podamos resolver. Entonces, en principio 18,84 y escribamos el volumen. Área de la base es pi por el radio al cuadrado por la altura. Los 18,84 no es exactamente el volumen, se llenó hasta los 2/3, aún caben. Eso que cabe es lo que le falta para completar, o sea, es 1/3. 18,84 es 1/3, o sea, hemos llenado hasta acá, 2/3. Pero aún cabe 1/3 más, y eso es el 18,84. Ahí está entonces 1/3 del volumen. Y adentro está la altura, salvo que está el radio todavía. Bueno, entonces podemos reemplazar 3 por 18,84 y reemplacemos el radio por la altura. Eso lo podemos tomar de acá. El radio es 3h. Entonces el radio es 3h al cuadrado por la otra altura. Acá nos viene bien chequear, ¿esto va a quedar en unidades cúbicas? Y sí, porque es h al cuadrado por h queda h al cubo, o sea, metro cúbico en nuestro caso. Entonces esto, 3 por 18,84, y esto va a ser, voy a poner 9 acá, por pi, por h al cubo. Y ahí ya tenemos lo que tenemos que hacer, porque si despejamos, h al cubo en principio, esto va a ser 3 por 18,84 sobre 9pi, ¿verdad? Y a eso le hacemos raíz cúbica. Eso directamente es hacer la cuenta.
asegúrate de saber usar la calculadora para hacer esa cuenta. Eso da aproximadamente 1,26. Y entonces la altura va a quedar en metros porque todo está en metros. Vamos ahora con porcentaje. Porcentaje de reducción del volumen. O sea, en cuánto se redujo el volumen cuando se hace una muesca cónica. O sea, la muesca es un cachito de material que le quitamos de tanto de radio y tanto de altura. En cada extremo una barra es un cilindro, una barra es casi como un alambre, o sea, tiene mucha longitud y poco radio. Ahí está el cilindro. Entonces la muesca es una cantidad de material que le quitamos. Le hacemos una muesca y ahí queda nada. Entonces, la muesca es cónica. Quiere decir que acá hay un cono que va a quedar vacío, le voy a quitar material. En ambos lados, dice la muesca. Y entonces, este radio, voy a poner radio chico, nos dan el dato de la muesca que tiene 0,5 de radio. Y ese cono tiene 1 de altura. Está todo en centímetros, así que no hay ningún problema. 1 de altura. Voy a poner altura chica, h chica, que es 1. Vamos a la barra, entonces, que es el cilindro grande. ¿Qué dato nos dan? 1 centímetro de radio, o sea, vamos a ponerlo acá mejor. Y voy a poner radio grande, para no confundir con el otro, 1 centímetro. Y la altura, también voy a poner altura grande, mayúscula quiero decir, 4. O sea, acá tenemos todos los datos. Y me pide en cuánto se redujo el volumen al quitarle esos dos conos. Acá lo que ha ocurrido es que le quitamos material a ese cuerpo cilíndrico, tanto como esos dos conos. Por lo tanto, acá no hay ninguna duda que el porcentaje de reducción es 2 veces el volumen del cono en partes del volumen del cilindro, pero me piden porcentaje. Nosotros ya sabemos que esto es, para convertirlo en porcentaje, 100%. El volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado, por eso el radio chico al cuadrado, por altura, pero altura chica, que puse ahí. Asegurémonos de poner letras que después respetemos, que no vayan a ser la misma letra, y mostrarlas. Divido el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado, pero radio grande, por altura, pero es altura grande. Ese sería el porcentaje de reducción que nos están pidiendo. Como tenemos todos los datos, acá no cuesta nada continuar con esto porque es simplemente hacer las cuentas. ¿Podemos ir trabajando alguna cosita? Sí. Pi sobre pi vale 1. Entonces tenemos un 2 arriba, un 3 abajo, cuidado, este 2 está arriba, este 3 está abajo, entonces podemos poner el 2 arriba, el 3 abajo. Y pongamos todo lo que está arriba, ahora, radio chico al cuadrado, radio chico 0,5. Bueno, por ejemplo, podríamos poner un medio, si es que vamos a hacer todo esto a mano, sería conveniente.
un medio al cuadrado. Por altura chica, lo voy a poner simplemente para no olvidarnos. Cuando uno trabaja para mostrar esto a alguien, es bueno poner las cosas para que se vea que uno sabe lo que está haciendo. Y no que se olvidó. O sea, de repente no pones el 1 al cuadrado, que no parezca que te olvidaste. Ponelo para que se vea que sabes lo que haces. Abajo, radio grande al cuadrado, pero es 1. De nuevo, pongámoslo para mostrar que sabemos lo que estamos haciendo. Porque no ponerlo, por ahí sabes lo que haces, pero por ahí te olvidaste o por ahí no sabes lo que haces. Y h grande, que es 4. Y el 100%, o sea, todo esto ya me va a dar en porcentaje de reducción. Bueno, a partir de acá ya es nada más que hacer una cuenta. Hagámosla. A ver, por ejemplo, acá podríamos poner 2 y 4. Me queda un 2 acá. Y arriba me queda 1, no lo pongo. Este 1 lo puedo tachar porque sigue dando 1, para que me quede más fácil de ver. Este 1 medio cuadrado queda un cuarto. Entonces, ese 1/4, ya podríamos ir poniendo el 100 acá. Ese 1/4 me queda el 3 acá y el 4 abajo. Pero cuidado que acá hay un 2 más. O sea, un 2 más. Y todo esto es por ciento. Todo esto habría que hacerlo si nos hubieran pedido el resultado exacto. No nos piden el resultado exacto. O sea, no hay problema en hacer una cuenta. No hay problema en este ejemplo. Pero ¿qué pasa si nos piden el resultado exacto? Tenés que escribir el resultado exacto. 100 sobre 2, 50. Y ahí ya tenemos que hacer cuentas. Si lo vamos a ir simplificando, eso es 1, eso es 50, pero el 50 lo puedo escribir como 2 por 25. Y ese 2 con ese 4 lo puedo simplificar. O sea, acá me quedaría 2 y acá me quedaría 1, o sea, no pongo nada, y listo. Ahí está. 3 por 2, 6. 25 sextos por ciento. Y este es un resultado exacto. O sea, ahí dejamos el igual porque es exacto. 25 sextos por ciento. Hecha la cuenta, por supuesto, nadie prohíbe hacerla, pero ten en cuenta que de repente te pueden pedir el resultado exacto. La cuenta nos viene práctica para saber en qué orden de magnitud estamos. ¿Estamos menos del 10%, más del 10%? Bueno, 4,17% redondeado a dos cifras fraccionarias. Y estos son los ejemplos básicos. Ahora lo que te pido es que vayas a la guía. En la guía tenés 21 ejemplos resueltos más. Es muy importante que sigas viendo más ejemplos resueltos. Está en la sección 8.2. En la edición 2024 está de la página 162 a la 169, que paso a mostrarte. Entonces, acá tenemos nuestro primer ejemplo. Esto va en complejidad creciente de menor a mayor. Es muy recomendable que te leas todos estos ejemplos. Fíjate que van en complejidad creciente y hay un poquito de todo, perímetro, área, y ya vamos a empezar en cualquier momento con el volumen. Y además, también tenés la clave de interpretación. Acá tenés otro. En fin, léete estos 21 problemas resueltos, explicados de principio a fin, que te va a explicar, te va a entrenar un poquito en la técnica, y después, por supuesto, tenés que hacerte más problemas vos, si no, no sirve. Entonces acá tenés primer problema para que trabajes vos, con su clave de origen, y acá son más o menos 40. Ahí está, 40 problemas para que trabajes vos. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tema, espero que te haya gustado.
dale al like si te gustó, suscríbete para enterarte de las novedades, compartí con otras personas si crees que los puede ayudar, comenta abajo lo que necesites. Gracias, nos vemos en el próximo video.